Seguimos con esta serie de sermones, de mensajes que se llama Soluciones Antiguas para Problemas Nuevos. Esta es una serie de verdad muy interesante que Rodrigo pensó en que sería de mucha bendición para todos nosotros reflexionar en esta idea. Los seres humanos, la humanidad, tenemos conflictos, tenemos problemas que parecen nuevos, pero que en realidad han acompañado a la humanidad todo el tiempo. No hay realmente nada nuevo debajo del sol, y lo que necesitamos es pensar, es recapacitar, es reflexionar en si hay algunas soluciones antiguas para estos problemas que parecen nuevos. Hoy vamos a hablar acerca de la búsqueda de valores. Hemos hablado de la búsqueda de identidad, hemos hablado de la búsqueda de la felicidad, hemos hablado sobre diferentes temas que son temas existenciales, es decir, que tienen que ver con el significado de la vida, con cómo podemos vivir mejor en sociedad. Eso es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, y hoy vamos a hablar acerca de la búsqueda de los valores. Quiero que vayamos al Salmo 19, vamos a leer todo el Salmo 19. Salmo 19, espero tenerlo en la Nueva Traducción Viviente. Creo que sí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra, y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este interrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por recorrer la tierra. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Esta es la palabra de Dios en la que vamos a meditar hoy. Y si lo vemos superficialmente, si vemos rápidamente esta lectura del Salmo 19, decimos, bueno, ¿y dónde están aquí los valores? ¿Qué tienen que ver los valores con esto? Tienen que ver muchísimo. Quiero que analicemos tres cosas. Quiero que analicemos el origen de los valores, el problema de lo bueno de los valores y el problema de los valores. El origen de los valores, lo bueno de los valores y el problema de los valores. Entonces vamos a ir al concepto primero de valores antes de empezar. ¿Qué son los valores? Los valores universales, estos valores que, por ejemplo, los franceses presumen de que ellos le dieron los valores universales a la humanidad. Los franceses presumen de que antes de la civilización francesa no habían valores en el mundo, no había dignidad humana en el mundo, hasta que los revolucionarios franceses, en su declaración de los derechos humanos, de los derechos universales de los hombres, inventaron los valores universales. Esto es una mentira. Sabemos todos que desde el primer siglo de la era cristiana, el concepto de dignidad humana es algo que ha acompañado a la civilización occidental, y que los franceses solamente la robaron del cristianismo, la secularizaron, le quitaron toda la cuestión religiosa, y ellos dicen que ellos son los inventores de la Declaración de los Derechos Universales. Pero ¿qué son los valores? Fíjense, los valores son los principios, y estos son definiciones que están ahí en Google, y los pueden ustedes, pueden encontrar miles de definiciones de los valores. Pero ¿qué son los valores? Dice, los valores son los principios
virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción, que caracterizan a una persona o sus acciones, y que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Otra definición dice: los valores son las cualidades o virtudes que tiene un sujeto. Una persona que actúa en base a los valores obra de forma justa y positiva para sí mismo y para el entorno. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores son creencias que tenemos acerca de lo bueno y de lo malo. Fíjense, los valores son creencias que tenemos acerca de lo bueno y de lo malo. ¿Están conmigo? Eso es lo que creemos. Tú crees que hay cosas buenas y tú crees que hay cosas malas. Y hay otras personas que piensan lo contrario de ti. Ahorita ha habido un gran debate acerca de los libros de texto en México. ¿Están de acuerdo? Hay un gran debate acerca de estos libros realmente son positivos para los niños, son negativos. Hay un ejemplo aquí que me pareció muy interesante acerca de la discusión entre diferentes grupos de personas sobre los libros de texto. Fíjense lo que dice. Una experta que estaba analizando estos textos, experta en salud pública, dice, el abuso infantil en México lamentablemente es algo que está descontrolado en nuestro país. Pero dice, los libros de texto nuevos no son claros al rechazar esta conducta, la conducta del abuso infantil. Por ejemplo, en el libro del segundo año, que se llama Nuestros Saberes, en la página 172 dice: es indispensable hacer del conocimiento de los niños y las niñas que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento. ¿Suena bien o suena mal? ¿Cómo les suena? ¿Mal? ¿Bien? Ahí vieron, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo, aquí todos somos cristianos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mal? Fíjense lo que dice la experta en salud pública. Esta aseveración deja la puerta abierta para que cualquier adulto toque a un menor y se justifique al decir que sí hubo consentimiento del niño o de la niña. Interesante. El salmista, fíjense, en un mundo donde algunos afirman que la fe cristiana hace de las personas personas retrógradas y excluyentes, debemos plantearnos si las creencias seculares son mejores o tienen un mejor fundamento para el desarrollo del bien común. Algunas personas dicen, estos libros de texto nuevos van a crear una nueva generación de personas incluyentes, que van a estar acostumbrados a la diversidad, que van a ser más libres, no van a tener tantos prejuicios como nosotros y van a ser bien felices. Y otras personas dicen, no, estos libros de texto están sexualizando a los niños, están confundiéndolos, y esto está abriendo la puerta para la pederastia. Hay estos diferentes grupos que están pensando en esto, pero fíjense, cuando hablamos de valores tenemos que pensar, ¿los valores de quién? ¿De dónde surgen los valores? ¿Quién puede decir, mis valores son mejores que los tuyos? Y por eso preguntamos, los que piensan que los cristianos somos retrógrados al creer en un Dios que creó todas las cosas, que se ha revelado a la humanidad y que nos ha dado su palabra, esas personas que critican la fe cristiana, ¿tienen una mejor base para su pensamiento moral? Fíjense lo que dice en el versículo 1 del Salmo, que acabamos de leer, el Salmo 19, versículos 1 al 3. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Fíjense qué interesante lo que dice el salmista. 1000 años antes de nuestro Señor Jesús, 1100 años antes de que el apóstol Pablo hablara acerca de la revelación general de Dios, el salmista está diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Todos sabemos que Dios existe porque Dios se revela en la propia naturaleza. Nadie puede decir que no sabe que Dios existe. Podemos odiar que Dios exista, podemos tratar de negar y reprimir nuestro conocimiento de Dios, pero en realidad todas las personas, dice el salmista, saben que Dios existe porque se ha revelado en esta creación. Noche tras noche, día tras día, dice, el firmamento despliega la destreza de sus manos. El diseño de Dios, dice el salmista, se ve en el cielo.
Noche tras noche y día tras día lo podemos conocer. Y dice, y esta creación habla sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Los cristianos afirmamos que Dios ha creado todas las cosas y las ha creado con un orden. Hay un orden cósmico, ¿están de acuerdo? Fíjense lo que dice en el versículo 4. Su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. ¿A cuánta distancia está la tierra del sol? ¿Saben ustedes eso? No hay nadie aquí que tenga esa información fresca, así que rápidamente nos pueda decir. La podríamos haber investigado, pero no importa. ¿Saben ustedes que la Tierra está exactamente en la distancia perfecta del Sol para que ni estemos tan fríos ni nos calcinemos? Y que para que pase eso, las probabilidades matemáticas y físicas para que eso pueda pasar, para que esa distancia perfecta del Sol a la Tierra permita la vida, es algo que es casi imposible que pase. Matemáticamente y físicamente. No estoy inventando eso. Ustedes después googleen toda esta información y van a ver lo que estamos diciendo. Para que esto vuelva a pasar en el universo, necesita ocurrir un milagro prácticamente. Dios ha establecido un orden para el sol en los cielos, y dice, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. ¿Cómo ve el salmista el sol? ¿Cómo está un novio después de la boda? ¿Cómo está? Radiante. Y luego casi todos los novios engordan después de la boda, como el sol. Está alegre y más gordo. Se alegra como un atleta ansioso por correr la tierra. Tiene su recorrido. Fíjense, todas las civilizaciones, desde las civilizaciones prehispánicas, la civilización egipcia, los caldeos, los asirios, todas las civilizaciones, porque hay un orden cósmico, porque hay un orden en el sol, eran capaces de hacer ¿qué cada año? ¿Qué podrían hacer cada año? ¿Sus qué? ¿Qué es lo que necesitamos cada año? Para saber en qué día estamos. Sus calendarios. Hay calendarios aztecas, hay calendarios egipcios, hay calendarios lunares, hay calendarios solares. Las pirámides, ¿cómo fueron construidas? Fueron construidas en relación ¿a qué? Al sol. Porque Dios ha establecido un orden en el cosmos. Los seres humanos son capaces de desarrollar y planear sus años, sus tiempos de cosechas, sus tiempos de siembras. Pueden calendarizar sus fiestas anuales. Todas las civilizaciones han sido capaces de hacerlo porque Dios ha establecido un orden en la tierra, un orden cósmico, un orden físico. Pero también se nos olvida que Dios ha establecido un orden moral. Y esto es lo que realmente está diciendo el salmista. La creación nos da a conocer a Dios, pero luego establece un orden, y ese orden incluye el orden moral. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 2. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Hay un orden cósmico y también hay un orden moral. Y el apóstol Pablo lo describe claramente ahí en Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos que sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley. ¿Por qué qué? Porque no lo obedecen. Y luego dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. No porque tengas tu Biblia abierta ahí en tu negocio o en tu casa para que vengan las buenas vibras, te hace una persona cristiana, te acerca a Dios. Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, es decir, que no tienen la palabra escrita, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los que no conocen la palabra de Dios hacen instintivamente lo que es correcto. Saben lo que es correcto y saben lo que está mal. Y dice aquí, fíjense, en el versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley ¿de quién? ¿Escrita en dónde? En sus corazones, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dios creó todas las cosas con un orden, en el orden físico, y Dios creó todas las cosas con un orden, en el orden moral.
Porque dice el apóstol Pablo, porque somos creados a imagen de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Los valores no los inventamos nosotros, son los que están en nuestros corazones. Y todos podemos decir que algo es justo o injusto. Siempre les pregunto yo esto a todas las personas que les hablo acerca de la fe cristiana. Y les pregunto, ¿cuándo tus papás te dieron una charla acerca de los conceptos de justicia y de injusticia? ¿Cuándo te dijeron, a ver, por favor, Luisito, ven a sentarte, hoy vamos a tener una charla importante contigo? Vamos a hablar de la justicia y la injusticia. Te voy a dar ejemplos para que lo puedas entender, hijo. Luis, espero que hayas tenido buenos padres. ¿Sí tuvieron esa plática tus papás contigo? Qué vergüenza. ¿Alguien de ustedes sí tuvo papá? Rafa debe haber tenido mejores padres que los de Luis. ¿Tampoco? Los papás de Rose, seguro que sí. A nadie nos dio una charla acerca de la justicia y la injusticia y nos dieron ejemplos hasta que dijimos, ahora ya entiendo qué es la justicia y la injusticia. Y hay chamaquitos casi que todavía tienen pañales y dicen, eso es injusto. Eso no es justo. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste eso es justo o eso es injusto? ¿Y sabes cuándo dijiste que eso era injusto o que era injusto? ¿De dónde sale ese concepto que todos podemos entender? ¿De dónde sale ese concepto que todos podemos entender? Fuimos creados por Dios con un orden moral que está en nuestros corazones. No tenemos que inventar los valores los ha establecido Dios desde la creación, y dice el Salmo 19 que la creación nos hace entender que Dios creó todas las cosas con su inteligencia y que además ese orden incluye también el orden de lo moral. Fíjense, cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, en ese mundo prehispánico, fíjense qué interesante, aunque no habían tenido ningún contacto estas dos civilizaciones, aunque los prehispánicos no tenían ninguna influencia de la cultura judeocristiana, los españoles y los nativos podían hablar de los mismos conceptos. Había palabras como amor, amistad, honor, castigo, malo y bueno. Lo podían entender los dos. Las manifestaciones culturales de esos valores, ¿sí eran diferentes? Claro que eran diferentes, las manifestaciones culturales, pero los conceptos los podían entender los dos. Aunque los prehispánicos no tenían ningún contacto con los valores judeocristianos. ¿Por qué eran capaces de hablar y tener esos conceptos en las dos culturas? Porque fuimos creados así. Cuando hablamos de valores, ¿de qué valores estamos hablando? Estamos hablando de los valores con los que fuimos creados. Pero también hay una cosa que dice el salmista: los valores son algo buenísimo. Fíjense en el versículo 7 y versículo 8, lo que dice el salmista. Las enseñanzas del Señor, dice el versículo 7, son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Es decir, si una persona es sencilla, humilde, se vuelve sabio al conocer los mandamientos de Dios. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Las personas que no son creyentes, cuando ven los mandamientos cristianos, dicen, son buenísimos, son buenísimos. Aún los paganos, los que no creen en Dios y odian a Dios y odian la Biblia y odian la fe cristiana, anhelan que todos los políticos sean, ¿qué? ¿Corruptos? No. Quieren que los políticos sean ¿cómo? Honestos, que digan la verdad, que no roben, que no hagan, que no cometan actos en contra de la sociedad, en perjuicio de la sociedad. ¿Por qué quieren eso aún los que no creen en Dios? Y cuando ven los 10 mandamientos, ven que la ley de Dios es perfecta, ven que estos mandamientos son confiables, pero no creen que eso trae alegría al corazón. Los no creyentes no creen que los mandamientos de Dios traen alegría al corazón. Pero si los analizas, traen alegría al corazón. ¿Quién no quiere que las personas a su alrededor le digan la verdad? ¿A alguno de ustedes les gusta estar rodeado de gente mentirosa? ¿De gente que les miente? ¿De gente que los engaña? Hijos que los engañen a ustedes, padres que los engañen a ustedes, esposas que los engañen a ustedes, esposos que los engañen a ustedes, mujeres. ¿Alguien aprecia la mentira? Nadie.
la odiamos todos. Los mandamientos del Señor son rectos y toda la gente dice que podría alegrarse. Fíjense, a mí pasa algo en el corazón humano. Todos nos alegraríamos de que los demás cumplieran con esos mandamientos. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque tú exiges de los demás que sean honestos, que no mientan, que no hagan cosas malas, que no deseen lo ajeno, que no tengan envidia de los demás, que sean rectos, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos serlo. Ese es el problema. La gente puede vivir bien si sigue esos consejos. Hay algo que la gente quiere. La gente quiere libertad, especialmente los que no creen en Dios quieren libertad. Y entonces ahora, si tú no te sientes bien con tu cuerpo, estás confundido acerca de tu cuerpo, entonces puedes cortar tu cuerpo, mutilar tu cuerpo, puedes hacerte un tratamiento hormonal para llegar a ser la persona que tú quieres. Esa es la idea que se tiene ahora. Y eso es algo que se está promoviendo. No tienes que aceptar lo que eres, tienes que ser algo que tú quieras ser. Aunque eso implique destruirte, destruir lo que tú eres. Necesitamos darle a la gente la libertad que necesita. Pero fíjense una cosa, como Dios nos ha creado con un orden, no podemos salirnos de ese orden sin que esto tenga consecuencias. No podemos salirnos de ese orden, tiene consecuencias. Por ejemplo, la gente nos critica a los cristianos porque creemos en el infierno. Pero si tú vives, por ejemplo, si tú dices, yo voy a mentir, y voy a mentir constantemente, y mientes, y mientes, y mientes, ¿no terminará tu vida siendo un infierno? ¿Algo infernal? ¿No vas a terminar creando un montón de problemas? Si tú dices, yo voy a ser libre, y voy a acostarme con quien yo quiera, y voy a tener relaciones sexuales con quien yo quiera, si tú decides vivir así, no vas a terminar de alguna manera viviendo algo infernal. Cuando alguien decide romper el orden de Dios, va a terminar en el infierno, en una situación llena de angustia, llena de dolor, llena de cosas que te destruyen. Eso es algo importante que tenemos que entender. No robar, no mentir, no fornicar, no matar, no adulterar, no faltarle respeto a los padres. Todas esas cosas sabemos que son buenas. ¿Quién puede negar que una persona que controla sus apetitos sexuales es una persona que tiene una mejor vida que aquel que ha decidido vivir una vida promiscua? ¿Quién no quiere que sus hijos sean respetuosos? Aunque la gente promueva la inmoralidad sexual, la prostitución, la homosexualidad, la infidelidad, ya no debemos hablar de prostitutas, ¿están de acuerdo? ¿Cómo se debe llamar ahora a una prostituta? ¿Cómo? Sexo servidora, es decir, está dando un servicio. No es un vicio la prostitución, es un servicio. Hay que respetar a la gente que quiere hacer eso, que quiere dedicarse a ese negocio. No es otra cosa más que un negocio. Las ideas medievales de los cristianos de que la prostitución es algo malo, eso tenemos que quitárnoslo de la mente para quitar a la gente la vergüenza que siente de hacer esas cosas. Porque realmente siente vergüenza por la cultura judeocristiana, es la que ha causado esa vergüenza. Pero en realidad la gente debe vivir sin vergüenza. O sea, la solución de los no creyentes para el problema moral es simplemente que te vuelvas una persona desvergonzada. Y entre más desvergonzado seas, más feliz y más libre vas a ser. Esa es la propuesta de los no creyentes. Esa es la propuesta de los no creyentes. Mientras más desvergonzado seas, más libre vas a ser. Y sin embargo, vemos que esta libertad está llevando a la gente a la destrucción. Porque Dios creó todo bajo un orden que no podemos romper. Saca un pez del agua y dile, vas a ser libre del agua. Hoy te vamos a hacer libre del agua, pescadito. Y lo sacas del agua. ¿Le estás dando libertad? ¿Por qué va a estar el pobre pescado, el pobre pez, sujeto a las leyes tontas de Dios de que tiene que estar en el agua? No me parece que Dios es tan inteligente. Yo creo que ese pescado yo creo que ese pez debería tener la libertad también de vivir fuera del agua. ¿No creen ustedes eso? Hagamos a los peces libres.
¿Por qué no empezamos una campaña así? Hagamos a los peces libres. Que yo quiero ser libre de hacer lo que yo quiera. Quiero saltar de una torre de 100 metros. Pues está bien, pero cuando te estampes a 230 kilómetros por hora en el suelo, tu libertad, ¿qué va a pasar con ella? Esa es la propuesta de los no creyentes. Estamos hablando hoy de una comparación entre lo que dice la Biblia, que los valores no son un invento de las personas, es algo que Dios creó dentro del orden de su creación. No podemos romper ese orden, y que ese orden es muy bueno, porque nos mantiene dentro de ese orden que Dios creó, y en ese orden podemos florecer. La sexualidad dentro del matrimonio hace que una persona florezca. La sexualidad fuera del matrimonio va a hacer que una persona destruya su vida. Y así en todos los ámbitos de la vida. Fíjense, nadie, dice aquí, este comentarista dice, nadie, sino las personas cegadas por su odio contra Dios, pueden afirmar algo contrario a los mandamientos o decir que los mandamientos de Dios nos quitan la libertad. Nadie, sino las personas cegadas por su odio contra Dios, pueden afirmar que los mandamientos de Dios nos quitan la libertad. Entre más sigas los mandamientos de Dios, más libre vas a ser. Tu vida va a estar mejor. Vas a disfrutar más la vida. Vas a ser una persona que florezca. Vas a ser una persona fructífera. Vas a convertirte en una persona que dice aquí que tiene una vida, un alma que está avivada. Vas a tener alegría en el corazón y vas a tener una mejor percepción para vivir que el que rechace los mandamientos del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 9 finalmente, versículo 9 y 11, en esta parte, en esta primera parte del Salmo. Dice, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Entonces, estábamos pensando en el Salmo 19, que tiene que ver con los valores, y primero empieza hablando de la creación. Pero fíjense, de los versículos 1 al 6, ¿cómo se le llama, cómo se refiere el salmista al Creador? Analícenlo. Del 1 al 6. Quiero que vean esto porque es algo interesante en el Salmo 19. Está muy claro. Algo que pasa en el Antiguo Testamento. Vean su texto. Abran sus Biblias. No tengan flojera. Del 1 al 6. ¿Cómo se refiere el salmista a la divinidad? ¿Cómo? Sí, pero usa... No. Ahí está bien fácil. El sustantivo para Dios, no los adjetivos. Dios. Y del 7 en adelante, Señor. Fíjense, en la primera parte, Elohim, la palabra Elohim, Dios, es una forma genérica de referirnos al Creador, a la divinidad. Pero luego, del 7 en adelante, el salmista cambia y empieza a decirle Señor. Está diciéndole Jehová, Yahvé, el nombre propio para los judíos, para el que lo conoce. Entonces al principio el salmista está diciendo Dios, este Dios que todos conocemos, este Dios que creó todas las cosas. Pero luego cuando empieza a hablar de la ley del Señor, cambia a este pronombre personal, Yahvé, Jehová. Yo te conozco tu ley. Vas a ser un nombre genérico a un nombre personal. Tú me has dado esta ley, dice el salmista, esta ley que permanece para siempre, esta ley que es verdadera, que es imparcial. Tu ley es más deseable que el oro, incluso que el oro más puro. Es decir, el salmista entra aquí en un deleite de darse cuenta de que Dios es bueno al darle esa ley. Y ya no es solamente un Dios en el que todos pueden creer, si tú crees en tu Dios, yo creo en mi Dios. No, ahora está diciendo el salmista, tengo un Dios que se ha revelado a mí, que me ha dado su palabra de una manera personal, que le importo. Tú le importas a Dios de una manera personal y su ley es para ti, es para que te deleites en esa ley, es para que esa ley no sea una carga. Pero ahí viene el problema de los valores. Fíjense lo que dicen en el versículo 11 y 12. El salmista
empieza a hablar de algo que no se había visto en la primera parte del Salmo, versículo 11 y 12. Esta ley y estos mandamientos, dice el salmista en el versículo 11, ¿sirven de qué? De advertencia para... ya empieza a hablar no solamente de un Dios que creó todas las cosas, no solamente de que la ley de Dios es muy buena, pero ahora dice, estos mandamientos, ¿qué? Son una advertencia. Hay un problema. Aunque Dios me creó con esta ley en mi corazón, como dice Pablo en Romanos, capítulo 12 que acabamos de leer, capítulo 3 que acabamos de leer, dice, necesitas advertirme. Hay una gran recompensa para quienes lo obedecen, pero en el versículo 12 dice, ¿cómo puedo conocer qué? Ahí empieza a hablar de otra cosa que no había hablado el salmista. ¿De qué empieza a hablar? De los pecados. Señor, qué buena es esta ley, es más deseable que la miel, es más deseable que el oro, es buenísima. El que siga estos mandamientos va a vivir una vida feliz, va a estar alegre. Y después dice, nada más que hay un problema, no puedo obedecerlos, no puedo amarte con todas las fuerzas de mi corazón, no puedo honrarte como tú te lo mereces y no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Siempre fallo. Dice, límpiame de estas faltas ocultas. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Entonces vemos esta lógica. Dios nos creó, los mandamientos de Dios son buenos, los valores de Dios son buenos, pero no puedo cumplirlos. ¿Qué ha hecho Dios para limpiarnos de nuestro pecado? ¿Cómo responde Dios a la petición del salmista cuando le dice el salmista, Señor, límpiame de estas faltas ocultas? ¿Qué ha hecho Dios para limpiarnos de nuestro pecado? Cristianos, ¿qué ha hecho Dios para limpiarnos de su pecado? ¿Cómo ha respondido Dios la oración del salmista? ¿Cómo? Al darnos a su Hijo. Al darnos a su Hijo, para que su Hijo cumpla en nuestro lugar la ley que no podemos cumplir. Dice Gálatas capítulo 4, pero en el tiempo escogido por Dios, vino Cristo, nacido ¿de qué? De una mujer, nacido bajo la ley, para que la guardara. Y Él sí la guardó perfectamente, en tu lugar y en mi lugar. Y luego fue a la cruz, para que tú y yo no tengamos que pagar por nuestro pecado, porque vamos a ser juzgados por esa ley que está en nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo. No te preocupes, nunca falta esa comadrita que todos tenemos. ¿Y qué va a pasar con los aztecas, pastor? Pobres, ¿tampoco Dios ya los mandó al infierno? Tú no te preocupes, comadrita. Va a haber la resurrección, y en la resurrección todos vamos a estar delante de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Dios nos va a juzgar con justicia, y lo que está en tu corazón, registrado en tu corazón, eso te va a acusar o te va a justificar. No te preocupes de los aztecas y de los que no han oído. El Señor es justo, Él es bueno y va a juzgar todas las cosas. Así que no se preocupen de eso. ¿Qué ha hecho Dios para limpiarnos de nuestro pecado? Lo ha hecho por medio de su Hijo, al Cristo obedecer en nuestro lugar, ir a la cruz y morir por nuestro pecado, resucitar al tercer día, ascendió a la diestra del Padre, desde donde Él está sentado en ese lugar de poder y desde donde intercede por nosotros. Esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué ha hecho Dios para limpiarnos de nuestro pecado? Ha enviado a su Hijo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Nos recuerda que nosotros no somos los que nos justificamos delante de Dios. Tú no puedes justificarte delante de Dios y decirle, yo ya cumplí con tu ley. Vean lo que dice Romanos 3, 19 al 20. Dice el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es ¿qué? Culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra la ley. No te preocupes de la ley, esa ley es preciosa, la debemos de atesorar, pero no la podemos cumplir, la ha cumplido Cristo. Y entonces ahora sí viene el problema.
más grande. ¿Qué hacemos entonces con esa ley? Si somos salvos por la gracia, si somos salvos por poner nuestra fe en Cristo, en la obra de Cristo, entonces ya no tenemos nada que ver con la ley. Ya no tenemos que obedecerla, no tenemos que honrar a nuestros padres, no tenemos que evitar desear lo ajeno, no tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya no tenemos que hacerlo o sí? Hay personas que no comprenden el Evangelio, que no comprenden lo que la fe cristiana enseña, y entonces cuando decimos que somos salvados por la gracia de Dios, dicen, bueno, ahí están, los cristianos tienen una libertad para pecar. Ahora ya pueden hacer lo que quieran, de todas maneras confían en la gracia de su Dios, entonces pueden hacer lo que quieran. Y fíjense cuál es el misterio de la fe cristiana. El misterio de la fe cristiana es que en cuanto tú más confías sinceramente en esa gracia, y te das cuenta de lo que tú merecías, pero que Dios, en lugar de pagarte conforme a lo que tú merecías, con la muerte te ha dado vida en Cristo, te ha aceptado como un hijo, te ha adoptado y te ama. Y cuando tú contemplas esa gracia, si tú realmente la comprendes, ¿sabes qué tiene que empezar a pasar? Vas a empezar a desear más obedecer a Dios. Vas a empezar a desear más hacer lo que Dios quiere. Y aunque no lo puedes hacer, más deseas hacer. Quiero leerles esto, me parece algo muy, muy importante. ¿Dónde está esto? Es una frase que me gustó mucho. Esto, aquí está. Ustedes, como cristianos, quieren obedecer a Dios. Dime si tú, que has sido bautizado en la fe cristiana, que has declarado que Jesucristo es tu Señor, dime, ¿tienes ganas de hacer la voluntad de Dios? ¿Existen en ti esas ganas de obedecer a Dios? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Si quieren hacerlo? ¿Pero saben qué? Pero no pueden. Eso es ser cristiano. Que quieres hacer la voluntad de Dios, que te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios, que sabes lo que es bueno, que aprecias la ley de Dios y que dices, eso que Dios quiere, eso que Dios me pide es bueno y no puedo. Entonces, ¿qué hace un cristiano? ¿Cómo luchas con tu pecado? ¿Qué haces para estar bien con Dios? ¿Tratas de obedecer más? ¿Qué haces para estar bien con Dios? Cuando te das cuenta de tu condición, cuando te das cuenta de que quieres hacer esa voluntad de Dios y que dices, eso que me manda Dios, de verdad que es bueno, yo lo necesito, no puedo hacerlo, Dios. ¿Qué haces? ¿A dónde vas para ponerte bien con Dios? ¿Qué haces para estar bien con Dios? ¿Lees más tu Biblia? Vamos a hacer el devocional todos los días. Quiero estar bien con Dios. Dios, perdóname, voy a leer la Biblia esta semana sin falta. Voy a orar más, Dios. Voy a dar más dinero a la iglesia. Bueno, estaría bien. Voy a dejar de comer esto que tanto me gusta. No voy a comer carnitas por un mes, te lo juro, Dios. Te voy a presentar ese sacrificio de alabanza. ¿Qué haces para ponerte bien con Dios cuando ves tu condición? La condición de un cristiano. Sabes que la ley de Dios es buena, pero no la puedes hacer. Aunque te creas mejor que los demás, aunque creas que eres mejor que los demás, realmente no la puedes hacer. ¿A dónde vas para ponerte a cuentas con Dios? ¿Qué haces para ponerte bien con Dios? Te arrepientes y luego te flagelas. Cancelas tu suscripción a Netflix y Amazon Prime. Te castigas. Penitencia. ¿Qué haces? ¿A dónde vamos? ¿Qué haces? Díganme, cristianos, ¿a dónde van? Nos vamos a Jesús.
Vamos a Cristo, nos abrazamos de la cruz y decimos: Señor, gracias porque tú hiciste esto por mí, algo que yo no puedo hacer, y recibo esa gracia, y amo esa gracia, y me aferro a esa gracia, y pienso en esa gracia, y contemplo esa gracia, y no voy a poner mi confianza en otra cosa que no sea esa gracia que se me ofrece. Y sabes que vas a crecer más en obediencia, así que si te castigas, te flagelas y piensas que tú tienes que hacer algo tú para ponerte a cuentas con Dios, cuando lo que tienes que hacer es ir más a Cristo. No necesitas más de tus propios esfuerzos. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas más de Cristo. Necesitamos más de Jesús. ¿Se dan cuenta que los valores que Dios ha creado son buenísimos? ¿Se dan cuenta de nuestra condición, que es imposible hacerlo? ¿Se dan cuenta de cómo Dios ha resuelto el problema de esos valores que apreciamos tanto? Lo ha solucionado en Cristo. Por eso el salmista termina diciendo esto. Vamos a orar con el salmista: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Vamos a orar con el salmista. Padre Santo, Señor, qué precioso es el Salmo 19, qué precioso es ver que tú has creado todas las cosas con un orden perfecto, y nos has creado de tal manera que también tenemos un orden moral que no podemos romper. Padre, gracias porque nos has traído el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, y ahora podemos entender esa ley maravillosa, esa ley preciosa, que es más hermosa que el oro más lindo, que es más deseable que la mejor miel. Padre, gracias por esa ley maravillosa que nos muestra que tú eres santo, que eres bueno, que eres perfecto, que eres recto, pero también nos demuestra esa ley que somos más miserables moralmente de lo que podemos aceptar, de lo que quisiéramos aceptar. Pero Padre, gracias por darnos un Salvador que es Cristo Jesús. Gracias por Cristo y por su obra, por su vida, su muerte y su resurrección, que nos hacen que ahora seamos adoptados como hijos tuyos, amados en tus ojos a pesar de nuestra miseria, invitados a sentarnos al banquete de tu mesa a pesar de nuestra rebelión constante en tu contra. Padre, gracias por estas palabras preciosas del salmista, que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones sean de tu agrado, oh Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Padre, esa roca y ese redentor es Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.